Bienvenido al canal Historias Emocionales de Eduardo. Una madre anciana visita a su hijo millonario en su lugar de trabajo, pero lo que ve la deja completamente atónita. ¿Qué ha sucedido? Si yo fuera la madre, sentiría que mi corazón se llena de orgullo y amor infinito al ver a mi hijo crecer entre nuevos vientos. Y si fuera el hijo, correría por la arena, dibujaría sueños enormes y abrazaría a mi madre con todas mis fuerzas para decirle que ella es todo mi cielo. ¿Y tú? ¿Qué harías en esta situación? Sigue esta emotiva historia para descubrir los secretos detrás de este inesperado encuentro. No olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para no perderte más relatos inspiradores. Gracias por ver Historias Emocionales de Eduardo. Soy Abigail, la madre de Alejandro Ortega. La voz de Abigail resonó con fuerza, cálida pero con un leve temblor mientras se paraba frente al mostrador de recepción. Su corazón latía con fuerza como si quisiera romper su pecho, no por el frío del ambiente, sino por una sensación de inquietud que la había perseguido desde el amanecer. Abigail, una mujer de voluntad inquebrantable y presencia imborrable, siempre había sido una madre incansable. Los años habían dejado surcos profundos en su rostro marcados por la experiencia, pero sus ojos aún brillaban con una dulzura entrelazada con una determinación inquebrantable. Aquella mañana una angustia invisible le oprimía el pecho, como un susurro proveniente de lo más profundo de su alma que le decía que su hijo, Alejandro, enfrentaba algo que ella aún no podía comprender. Sin dudarlo, decidió ir a la empresa de su hijo, aunque ese mundo de negocios le resultara ajeno y distante. Se paró frente al espejo, sus manos temblorosas escogiendo su vestido azul marino, la prenda más elegante que había conservado durante años. No era cuestión de moda, sino de memoria, de los días en los que había resistido las tormentas de la vida. Acarició cada pliegue con movimientos pausados, como si el ritual le ayudara a calmar su corazón desbocado. Se recogió el cabello canoso con esmero y se miró fijamente en el espejo, susurrando: «Es momento de enfrentar lo que sea que me espere». Su propia voz le sonó como un eco de valentía. Apretó con firmeza su bolso contra el pecho, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación arder en su interior como una llama en medio de un viento helado. Cuando cruzó las puertas del edificio del Grupo Ortega, un nudo se formó en su garganta. No era la imponencia del lugar lo que la abrumaba, sino una soledad repentina que la golpeó con fuerza. Se detuvo ante la puerta automática, sus dedos crispándose en el asa del bolso hasta que sus nudillos se tornaron blancos, como si aquel objeto fuera su único ancla en un mundo que no le pertenecía. La puerta se deslizó con un zumbido sutil, y ella cruzó el umbral con el peso de la incertidumbre oprimiéndole los hombros. Pero su determinación era más fuerte y así avanzó hasta la recepción. La recepcionista, con una sonrisa forzada, apenas levantó la mirada. «Soy Abigail, la madre de Alejandro Ortega», repitió Abigail, esta vez con un matiz de urgencia, como si su voz pudiera imponer su existencia en medio de la indiferencia. La joven parpadeó, sorprendida y desconcertada, antes de tomar el teléfono y susurrar algo en voz baja. Abigail permaneció allí, sintiendo los ojos ajenos posarse en ella desde la distancia. Su pecho se encogió al darse cuenta de lo que aquellos murmullos y miradas implicaban. «Él no ha hablado de mí», pensó, y la punzada de dolor se hundió en su alma como una aguja afilada. Pero se negó a ceder a la tristeza. Apretó los labios conteniendo las lágrimas. No había venido en busca de reconocimiento sino de respuestas. Permaneció de pie sin atreverse a sentarse, aunque sus piernas comenzaban a dolerle. Sentía que ceder al cansancio sería admitir una debilidad que no podía permitirse. Sus ojos recorrieron la pared donde colgaban fotografías y premios. Alejandro aparecía en cada imagen con una sonrisa segura, rodeado de figuras poderosas, sosteniendo diplomas y trofeos. Abigail esbozó una leve sonrisa, el orgullo hinchándole el pecho como una ola. Pero justo cuando esa emoción la inundó, la tristeza la golpeó con la misma intensidad. Cada logro era como un filo cortante sobre su corazón.
¿Cómo hemos llegado a esto? Su propio pensamiento resonó con un dolor sofocado. Llevó la mano al pecho como si al hacerlo pudiera calmar la nostalgia de aquellos días en los que Alejandro no era más que un niño pequeño que corría a su alrededor. Ahora no solo la distancia física los separaba, sino una barrera invisible que ella no sabía cómo derribar. En ese momento, los pasos de Alejandro resonaron en el pasillo. Eran firmes y metódicos, como el latido constante de una máquina bien engrasada. Abigail levantó la vista y lo vio aparecer, impecable en su traje, una imagen distante del niño con la camisa arrugada y los zapatos desgastados que alguna vez sostuvo en sus brazos. Sus miradas se cruzaron y Alejandro le sonrió de inmediato. Pero ella notó la vacuidad en sus ojos. Era una sonrisa que no llegaba a su corazón. Abigail se quedó quieta, sus manos temblorosas deseando extenderse para abrazarlo. Pero Alejandro se detuvo a una distancia calculada, como si aquel espacio fuera una barrera invisible que no estaba dispuesto a cruzar. Finalmente la abrazó, pero su gesto fue breve, rígido. Abigail cerró los ojos intentando encontrar el calor de su hijo en aquel abrazo, pero solo sintió frío. Su corazón se encogió y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla al comprender que la distancia entre ellos no era solo física, sino un abismo emocional. Abrió los ojos y lo miró con intensidad, su dolor entrelazado con un amor feroz. Quería gritar, preguntarle por qué se habían alejado tanto. Pero permaneció en silencio, aferrando su bolso como si en él se escondiera su última esperanza. Abigail se prometió a sí misma que no se rendiría. El amor de una madre era un fuego inextinguible y ella encontraría la manera de traer de vuelta a su hijo, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. El abrazo de Alejandro fue breve, frío, como un ritual que debía cumplir. Abigail sintió una punzada de dolor en el corazón, una herida invisible que intentó disimular con una leve sonrisa. Sus labios se apretaron para contener las lágrimas, pero sus ojos no pudieron ocultar la decepción que ardía en su interior. Cruzó los brazos sobre su pecho como si intentara abrazarse a sí misma para aliviar el vacío que la invadía. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Alejandro, su voz intentando sonar ligera, pero sin poder ocultar la incomodidad. Parecía luchar contra el deseo de mantener la distancia. Abigail lo miró con ternura y tristeza a la vez, su amor por él chocando con el dolor de la lejanía. Levantó la mano y rozó con suavidad su brazo, un gesto instintivo como aquellos con los que lo consolaba cuando era niño. «Estoy bien, hijo mío». «Pero tú, te ves agotado», respondió con un tono dulce pero tembloroso. Su mano tembló al sentir la distancia que existía incluso en su respiración. Alejandro inclinó levemente el cuerpo hacia atrás, retirando el brazo de forma sutil, como si aquel contacto fuera una barrera que no quería cruzar. Con un movimiento rígido, acomodó las solapas de su traje, levantando una muralla invisible entre los dos. «El trabajo ha sido intenso», dijo, desviando la mirada, su tono de voz impregnado de cansancio y evasión. Abigail lo observó con el corazón encogido, notando la incertidumbre que él intentaba ocultar. Estaba allí frente a ella, pero sus pies no paraban de moverse con inquietud, como si cada segundo en su presencia fuera una carga de la que quería liberarse. Esperó deseando que la invitara a sentarse, que le hiciera otra pregunta para alargar la conversación, pero él solo guardó silencio con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Aquella frialdad se clavó en su alma como un puñal helado. «Me encantaría pasar más tiempo contigo, mamá, pero tengo una reunión en unos minutos», dijo Alejandro apresuradamente, alzando la muñeca para ver su reloj. Pero aquel gesto no era solo para ver la hora, sino un pretexto para marcharse. Su voz tenía un dejo de disculpa, pero no lo suficiente como para ocultar la prisa. Abigail sintió que su corazón se encogía, que esas palabras dolían más de lo que esperaba. Respiró hondo, sus manos temblorosas se aferraron una a la otra en busca de valor, luego alzó la mirada y lo enfrentó con firmeza. «Alejandro, espera un momento. ¿No te das cuenta de que he venido hasta aquí para saber más de tu vida?
Además, quiero entender por qué nunca me hablaste de tu esposa. Su voz intentó mantenerse firme, pero no pudo evitar que la tristeza y el reproche se filtraran en cada palabra. Sus ojos brillaban con una súplica silenciosa, pidiéndole una explicación. Al mencionar a Isabela, el rostro de Alejandro se tensó. Sus hombros se alzaron levemente como si cargara con un peso que no quería compartir. Su mirada esquivó la de su madre y sus labios se apretaron con fuerza, conteniendo algo que luchaba por no decir. Sobre Isabela, murmuró, pero su voz sonó dubitativa, algo poco común en él. Abigail sintió una grieta en su armadura, su corazón latió con fuerza al percibir que Alejandro le ocultaba algo. Dio un paso al frente, sus manos temblorosas deseaban tocarlo, como si ese gesto pudiera derribar la distancia entre ellos. No, Alejandro, no evadas la pregunta. ¿Por qué nunca me hablaste de ella?, insistió con voz quebrada pero decidida, clavando sus ojos en los de él como si quisiera atravesar sus pensamientos. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero mordió su labio para contenerlas. Alejandro abrió la boca para responder, pero en ese instante una secretaria de apariencia impecable apareció de repente como una salvación inesperada. Señor Alejandro, su próxima reunión está a punto de comenzar, informó con voz impersonal, sosteniendo su tablet con la seguridad de quien maneja el tiempo y la agenda de un hombre poderoso. Alejandro se aferró a esa interrupción como a un salvavidas. Lo siento, mamá, tendremos que continuar esta conversación en otro momento. Laura te acompañará a la sala de visitas, dijo rápidamente sin darle oportunidad de replicar. Su voz sonó tan apresurada que Abigail apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó la mano queriendo detenerlo con los labios entreabiertos para responder, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Sus ojos lo siguieron con desesperación mientras él giraba sobre sus talones, dando órdenes a la secretaria sin siquiera mirarla una última vez. Laura se acercó con una sonrisa cortés pero distante, guiándola fuera de la oficina. Abigail la siguió con pasos pesados, cada movimiento impregnado de un dolor mudo. Sus manos se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en la piel. La impotencia y el amor incondicional por su hijo se entrelazaban en su pecho, formando un nudo difícil de deshacer. Mientras recorría el largo pasillo, giró la cabeza con la esperanza de encontrar los ojos de Alejandro, aunque fuera por un instante, un gesto que le indicara que aún le importaba. Pero él ya se había marchado. Su silueta recta y su andar decidido parecían alejarse de ella no solo en la distancia, sino en todo sentido. Abigail se quedó quieta por un momento, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Rápidamente las secó, no quería que nadie la viera derrumbarse. En la sala de espera, se dejó caer sobre un sofá de cuero frío, con las manos temblorosas apoyadas sobre sus rodillas. Su mente era un torbellino, una tormenta de emociones incontrolables. Miró la pintura abstracta en la pared, las líneas caóticas le recordaban la confusión que llevaba en el alma. ¿Qué me está ocultando?, se preguntó en un murmullo con el pecho oprimido. Llevó una mano al corazón, como si intentara calmar el vacío que se expandía en su interior. La tristeza y el amor inmenso que sentía por Alejandro la dejaron sin aliento. Cerró los ojos y recordó aquellos días en que él era un niño, cuando la abrazaba con fuerza y le contaba cada detalle de su vida. Ahora, la distancia entre ellos era más dolorosa que cualquier otra cosa. Pero en su interior, Abigail supo que no se rendiría. Encontraría la manera de acercarse a él, de descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar la frialdad o los secretos que él intentaba ocultar. Leo, una voz femenina, clara y llena de vida, resonó desde el final del pasillo, sacando a Abigail de su ensimismamiento. Su corazón latió desbocado al reconocer aquel nombre tan íntimo, el apodo que solo los más cercanos usaban para llamar a Alejandro. Se quedó inmóvil con las manos temblorosas aferradas a las asas de su bolso, su respiración entrecortada mientras los recuerdos dolorosos irrumpían como un torrente imparable. El ajetreo de la oficina se tornó opresivo de repente, el sonido lejano de los teclados y el timbre de los teléfonos componían una sinfonía fría, carente de calidez humana.
Abigail, con las manos temblorosas, dejó el bolso sobre su regazo en la sala de espera, respiró hondo intentando apaciguar la tormenta de emociones que bullía en su interior. Quizá estoy exagerando, se dijo a sí misma, su voz interna sonando débil, como si intentara convencerse de algo en lo que ni ella misma creía. Pero la inquietud seguía ahí, aferrándose a su pecho como una sombra susurrante que advertía que algo no estaba bien. De pronto, un reflejo en el cristal la sobresaltó. Se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos con perspicacia para ver mejor. Abrió lentamente la puerta de vidrio y vio a una mujer joven caminando con paso seguro. Su cabello negro, liso y brillante, recogido en un moño impecable, su vestido ceñido resaltaba su esbelta figura y cada detalle, desde su postura hasta el bolso de diseñador en su hombro, emanaba poder y sofisticación. Abigail contuvo el aliento, su corazón acelerándose al ver que Alejandro la seguía de cerca. Su rostro mostraba tensión, aunque su andar seguía firme. Ella observó cada detalle con una mezcla de sensaciones inexplicables. Había algo inquietantemente familiar en aquella mujer, la inclinación sutil de su cabeza al hablar, la mirada afilada, la sonrisa fugaz, todo le heló la sangre cuando comprendió a quién le recordaba. Se parecía a Beatriz, la misma Beatriz que había sido una pesadilla en su matrimonio. No puede ser, susurró Abigail, su voz temblorosa. Su mano se llevó instintivamente a la boca para contener un sollozo. Los recuerdos de Beatriz la invadieron, sus ojos oscuros y penetrantes, la curva altiva de sus labios, la forma en que irrumpió en su vida como un huracán. Abigail sacudió la cabeza tratando de ahuyentar aquella idea, pero su corazón gritaba lo contrario. La sospecha y el dolor se entrelazaban en su pecho. Alejandro y la mujer desaparecieron tras un recodo del pasillo, dejando a Abigail sumida en un torbellino de pensamientos. Se llevó la mano al pecho sintiendo como la angustia le oprimía el alma. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Laura, la secretaria, entró con su expresión inmutable. ¿Se encuentra bien?, preguntó con tono indiferente como si cumpliera con una formalidad. Abigail alzó la vista, sus ojos empañados de emoción. Sí, estoy bien, respondió con voz trémula, sin poder disimular su estado. Sus manos se aferraron al borde de su blusa, buscando una fortaleza que parecía escapársele. Le traigo un café, insistió Laura, su voz monótona, casi mecánica. Abigail asintió levemente, dejando caer sus manos temblorosas sobre su regazo mientras observaba a la joven alejarse. Su pecho se sentía pesado, el aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso. Sabía que algo se ocultaba en ese lugar, algo que no debía ignorar. Un presentimiento ardía en su interior, impulsándola a actuar. No podía quedarse quieta. Abigail se puso de pie, sus piernas temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Salió de la sala de espera, cada paso la llevaba más adentro de un territorio desconocido y prohibido. Avanzó por el pasillo, rozando la pared con la mano para mantener el equilibrio. Las miradas fugaces de algunos empleados pasaron desapercibidas para ella, su mente solo tenía un objetivo: encontrar a esa mujer y descubrir su vínculo con su hijo. Al doblar una esquina, escuchó voces apagadas tras una puerta entreabierta. Su corazón golpeó contra su pecho. Una risa femenina, cristalina y encantadora, flotó en el aire, seguida de la voz de Alejandro. Leo. Ese nombre, pronunciado con naturalidad, se clavó en su pecho como una daga. Abigail se detuvo en seco, su respiración entrecortada. Con manos temblorosas empujó suavemente la puerta. A través de la rendija vio a la mujer sonriendo, su mano descansando con familiaridad en el brazo de Alejandro. Él no se apartó. La escena era simple, pero para Abigail fue devastadora. Sus ojos se abrieron con incredulidad, sus mejillas se humedecieron con lágrimas silenciosas. Dolor, sorpresa y desconcierto se mezclaron en su pecho. Permaneció allí abrazándose a sí misma como si su mundo entero estuviera desmoronándose.
¿Qué me está ocultando?, se preguntó con la voz quebrada. Sus pies querían avanzar, pero estaban anclados al suelo. En su interior, supo que su intuición no le había fallado. Detrás de esa puerta había un secreto que lo cambiaría todo. Y aunque su corazón se hiciera añicos, sabía que debía enfrentarlo. La rendija en la puerta ofrecía una visión parcial de una sala pequeña, iluminada por una cálida luz que provenía de elegantes lámparas de diseño. En el interior, Alejandro estaba de pie, inclinado ligeramente hacia una mujer que permanecía sentada. Su mano descansaba con aparente casualidad sobre el respaldo de la silla, pero el gesto no escapaba a los ojos atentos de Abigail. Desde su posición, apenas podía ver el perfil de la mujer y la espalda de su hijo. Observó en silencio cómo la joven reía ante algo que Alejandro decía, una risa ligera pero profundamente sincera. Luego él posó su mano en el hombro de la mujer con una naturalidad que hablaba de una cercanía que Abigail no podía ignorar. El corazón de Abigail dio un vuelco. Aquel toque sencillo, cargado de una intimidad evidente, comenzó a derrumbar las justificaciones que intentaba construir en su mente. Quizás sea solo una colega, pensó fugazmente, pero el recuerdo de la manera en que la mujer lo había llamado Leo la llenaba de dudas. Cada segundo que observaba aumentaba su desconcierto. Alejandro se inclinó más cerca de la joven, susurrándole algo al oído que Abigail no pudo descifrar. La mujer respondió con una sonrisa encantadora, una que iluminaba todo su rostro, mientras lo miraba con una mezcla de admiración y afecto. La tensión en el pecho de Abigail creció de manera insoportable. Sus manos comenzaron a temblar y tuvo que retroceder, incapaz de continuar viendo aquella escena. Su instinto, aquel que tantas veces la había salvado de situaciones difíciles, le gritaba que algo no estaba bien. Abigail se obligó a recuperar la calma, pero el suelo bajo sus pies parecía tambalearse. Se alejó de la puerta con pasos silenciosos, llevando consigo un torbellino de emociones, dolor, desconfianza y una creciente rabia. ¿Qué está ocultando Alejandro?, se preguntó con una mezcla de angustia y determinación. Mientras retrocedía por el pasillo, escuchó pasos que se acercaban. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sabía que no podía ser descubierta allí espiando, así que respiró hondo, se enderezó y adoptó un aire de tranquilidad estudiada. Cuando pasó junto a una empleada, le dedicó una sonrisa educada, que fue correspondida sin mayor atención. Sin embargo, el corazón de Abigail latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Al regresar a la sala de reuniones, cerró la puerta con cuidado y se dejó caer en la silla, pero su mente seguía en aquella escena. Miró por la ventana, observando cómo la ciudad continuaba con su ritmo frenético. Coches avanzaban entre semáforos y los transeúntes llenaban las aceras, ajenos al torbellino de emociones que la atormentaba. Sin embargo, para Abigail, todo había cambiado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y la imagen que surgía la aterrorizaba. Entonces sintió un calor subirle por el rostro, un impulso imparable que la hizo levantarse de nuevo. Sin pensar demasiado, salió de la sala con pasos decididos, como si una fuerza interior la estuviera guiando. Caminó de regreso al pasillo donde había estado momentos antes, esta vez sin preocuparse por la discreción. La puerta seguía entreabierta y sin dudarlo, Abigail la empujó con firmeza. El sonido del golpe resonó en el aire, interrumpiendo la conversación al otro lado. Alejandro levantó la mirada con sorpresa. La expresión en su rostro era una mezcla de desconcierto y temor. La joven giró lentamente hacia la puerta, mostrando una sorpresa más contenida, casi como si hubiera anticipado aquel momento. Abigail se quedó en el umbral, con la respiración agitada y la mirada fija en su hijo. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire se hubiera congelado. Alejandro, dijo Abigail con voz firme, pero cargada de emociones contenidas, ¿quién es esta mujer? Sus ojos viajaron de Alejandro a la joven, buscando respuestas en sus rostros. Alejandro abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían no llegar.
Tragó saliva y desvió la mirada hacia la joven antes de volver a enfrentar a su madre. Ella es, comenzó Alejandro, pero se detuvo como si las palabras se le atragantaran. Era extraño verlo titubear, él que siempre se había mostrado seguro y decidido. Abigail estrechó los ojos, sintiendo como su propia paciencia comenzaba a agotarse. La joven, en cambio, mantenía una expresión tranquila, casi desafiante, lo que solo incrementaba la frustración de Abigail. En aquel instante Alejandro parecía un niño atrapado en una situación sin salida, incapaz de articular una palabra. Fue entonces cuando Isabela intervino. Con una gracia natural, se levantó de su asiento y dio un paso al frente. Su expresión era serena, pero su mirada estaba cargada de determinación. Con voz clara y firme rompió el silencio. «Soy Isabela, la esposa de Alejandro». La palabra esposa resonó en la sala como un eco, amplificando el peso del momento. Abigail sintió como esa declaración impactaba directamente en su pecho, como un golpe inesperado que le robaba el aliento. Durante un instante el mundo pareció girar fuera de control. Su mente se llenó de preguntas: ¿cómo era posible que su hijo estuviera casado y ella no supiera nada? ¿Por qué Alejandro nunca le mencionó algo tan importante? Miró a Isabela observando su juventud y confianza y sintió que esa revelación era un doble golpe, no solo por el secreto, sino por el descaro con el que esa joven parecía asumir su papel. Intentando contener la ola de emociones que la inundaba, Abigail tragó saliva, pero la mezcla de ira, dolor y confusión la sobrepasaba. Cada gesto calmado de Isabela, cada palabra que pronunciaba, parecía una afrenta directa a la relación que Abigail creía tener con su hijo. Alejandro, visiblemente nervioso, intentó intervenir, su voz apenas un murmullo. «Mamá, yo quería contártelo, pero no sabía cómo». Se acercó a Abigail intentando tocarle el brazo en un gesto conciliador, pero ella retrocedió de inmediato como si ese contacto fuera algo que la quemaba. «¿No sabías cómo?», repitió Abigail, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Y creíste que la mejor solución era esconderlo? ¿Qué sería mejor que me enterara así, por casualidad? La mirada de Alejandro bajó al suelo, incapaz de sostener el juicio en los ojos de su madre. Isabela, al notar que Alejandro estaba al borde del colapso, tomó nuevamente la iniciativa. «Señora Abigail», dijo con un tono pausado, intentando sonar comprensiva, «entiendo que esto sea un shock para usted. Alejandro y yo nos casamos hace unos meses. Él no quería preocuparla antes de estar seguro de que... ¿Preocuparme?». Abigail la interrumpió, levantando una mano para silenciarla. Su voz era ahora un filo agudo, lleno de indignación. ¿Y pensaron que sería mejor ocultármelo? ¿Creyeron que no merecía saber algo tan importante? La calma de Isabela, lejos de tranquilizar a Abigail, solo la irritó más. Cada palabra de aquella joven parecía calculada, como si todo hubiera sido ensayado de antemano. Alejandro, en cambio, parecía cada vez más perdido, su mirada oscilando entre su madre y su esposa, buscando desesperadamente una solución que no encontraba. «No sé qué clase de secretos están escondiendo aquí», dijo Abigail finalmente, su voz baja pero cargada de una amenaza implícita, «pero lo voy a descubrir. Y Alejandro, espero que a partir de ahora seas completamente honesto conmigo». Sin esperar una respuesta, Abigail giró sobre sus talones y salió de la sala con pasos firmes. Cada paso era un esfuerzo para mantener su dignidad intacta, mientras en su interior luchaba por no derrumbarse. Cuando giró por el pasillo, escuchó los apresurados pasos de Alejandro detrás de ella. «Mamá, espera», llamó él, su voz cargada de urgencia. Pero Abigail no se detuvo. Continuó avanzando, sintiendo que las palabras de su hijo no podían alcanzar la barrera de dolor y decepción que ahora los separaba. Alejandro la alcanzó y, en un gesto desesperado, intentó sujetar su brazo. «Mamá, por favor, tenemos que hablar», imploró. Abigail se detuvo bruscamente y lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder.
«Suéltame, Alejandro», ordenó su voz firme como un golpe. Él dudó por un instante, pero ella no esperó. Con un movimiento decidido, se liberó de su agarre. «Déjame en paz», repitió, esta vez casi gritando. El eco de sus palabras resonó por el pasillo, dejando un silencio que parecía absorberlo todo. Abigail miró a su hijo una última vez y lo que vio en sus ojos la hirió aún más, una mezcla de arrepentimiento y confusión, pero también una falta de preparación para enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin decir nada más, Abigail continuó caminando, cada paso alejándola más de aquel lugar que ahora sentía tan frío e inhóspito. Abigail desvió la mirada, como si mantener el contacto visual con Alejandro fuera demasiado doloroso en ese instante. Cada paso que daba parecía arrastrar un peso inmenso, pero su orgullo herido y la necesidad de mantener su dignidad la empujaban a seguir adelante. No podía permitir que las lágrimas que luchaban por salir la traicionaran. Alejandro, paralizado, observaba cómo la figura de su madre se alejaba, sintiendo un vacío insoportable en el pecho, pero incapaz de reunir el valor para seguirla o decir algo que rompiera ese silencio cargado. Cuando Abigail llegó a casa, no recordaba cómo había hecho el trayecto. Cada kilómetro recorrido parecía un borrón, como si su mente hubiera decidido bloquearlo. Al cruzar la puerta, Carla, la empleada de confianza que había estado con la familia durante décadas, notó de inmediato que algo no estaba bien. Abigail llevaba el bolso apretado contra su pecho como si intentara protegerse de un golpe invisible y su mirada estaba perdida como quien se encuentra en un lugar desconocido. «Señora Abigail, ¿está todo bien?», preguntó Carla con genuina preocupación, acercándose con cautela. La mujer mayor levantó ligeramente la cabeza como si la voz de Carla la hubiera devuelto a la realidad, pero al mismo tiempo evitó mirarla directamente. Sentía que si lo hacía, su fragilidad quedaría al descubierto. «Estoy bien, Carla», respondió Abigail, su voz quebrada y distante. Pero Carla, que había estado a su lado en momentos buenos y malos, sabía leer entre líneas. «Le preparo un té. Tal vez le haga bien». «No, gracias», interrumpió Abigail con más firmeza, intentando recuperar el control de sí misma. «Solo necesito estar sola un momento». Subió las escaleras con pasos lentos, como si cada peldaño fuera una carga adicional que debía soportar. Las paredes del pasillo, adornadas con fotografías de momentos felices, parecían cerrarse a su alrededor. Cada imagen la enfrentaba con un recuerdo, cumpleaños de Alejandro, vacaciones en la playa y un retrato familiar donde todos sonreían sin preocuparse por lo que el futuro les depararía. Todo aquello que una vez la llenó de orgullo ahora parecía un cruel recordatorio de lo frágil que era esa felicidad. Al llegar a su habitación, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, permitiendo que las lágrimas finalmente fluyeran. Miró a su alrededor, buscando consuelo en los objetos que le eran familiares. La colcha bordada por su abuela, la butaca desgastada donde solía leer en las noches tranquilas y los retratos enmarcados que llenaban la estantería de la esquina. Uno de ellos llamó su atención. Se acercó y lo tomó entre las manos. Era la imagen de Julián, su esposo, sonriéndole con esa confianza que siempre la había reconfortado, como si todo estuviera bajo control. Abigail se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el portarretratos como si fuera su ancla en medio de una tormenta emocional. Miró fijamente los ojos de Julián en la fotografía y, con un susurro cargado de angustia, preguntó: «¿Qué hicimos mal?». La pregunta era más para ella misma que para él, pero el acto de verbalizarla parecía dar peso a los pensamientos que la atormentaban. Había intentado ser la mejor madre posible, proteger a Alejandro de los errores y las debilidades humanas, pero sentía que había fracasado. Mientras las lágrimas seguían cayendo, Abigail se vio transportada a un capítulo de su vida que creía enterrado para siempre. Recordó el día en que descubrió por casualidad una carta escondida entre los papeles de Julián. Aquellas palabras, escritas con cariño y nostalgia, no estaban dirigidas a ella, sino a otra mujer, una amante cuya existencia él jamás había confesado.
El recuerdo era tan vívido que Abigail volvió a sentir el frío que la recorrió ese día, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Había experimentado una tormenta de emociones, rabia, tristeza, traición. Pero por encima de todo, había sentido la necesidad de proteger a Alejandro. Eligió el silencio pensando que así preservaría la inocencia de su hijo y la estabilidad de su hogar. Julián murió poco tiempo después víctima de una enfermedad repentina, llevándose consigo los secretos que Abigail nunca se atrevió a confrontar. Durante años creyó que había hecho lo correcto al callar, pero ahora ese mismo silencio parecía haberse convertido en un abismo entre ella y Alejandro. Sosteniendo el retrato de Julián, Abigail se dejó caer sobre la cama, mientras susurraba al aire, como si él aún pudiera escucharla. ¿Habría sido diferente si hubiera hablado? Sentía que el peso de aquel pasado seguía presente, afectando su relación con su hijo. La habitación, que solía ser su refugio, ahora se sentía como una prisión, cargada de memorias dolorosas y preguntas sin respuesta. Sentada en su habitación, con el peso de una nueva decepción sobre sus hombros, Abigail sentía como el pasado se desplegaba nuevamente frente a ella, pero esta vez de una manera mucho más cruel. Ver a Alejandro seguir un camino marcado por secretos y medias verdades era como abrir una herida que jamás había terminado de cicatrizar. Su mente, llena de preguntas sin respuesta, repetía la misma: ¿acaso fui yo quien le enseñó que esconder la verdad era aceptable, que mentir era un modo de proteger a quienes amas? Mientras observaba el retrato de Julián, su difunto esposo, Abigail sintió una amarga ironía. Todo el esfuerzo que había puesto para mantener a su familia unida, para protegerlos de las tempestades de la vida, ahora le pasaba factura. El rostro de Julián, congelado en una sonrisa confiada, parecía observarla desde el otro lado de una barrera invisible, como un recordatorio constante de sus propios errores. Por un instante Abigail deseó poder retroceder en el tiempo, confrontar a Julián cuando tuvo la oportunidad y enfrentar la verdad en lugar de esconderla bajo capas de silencio. Pero sabía que el pasado era intocable, solo podía lidiar con el presente, aunque la verdad fuera un fardo insoportable. Abigail tomó una decisión en ese momento. No expondría el matrimonio de Alejandro al resto de la familia. No porque creía que no lo merecían, sino porque temía las consecuencias que aquello traería. Recordó con dolor los días de su juventud, cuando un escándalo relacionado con una deuda impaga de su padre había puesto a toda su familia bajo la lupa de las habladurías del pueblo. La humillación de caminar por las calles con la cabeza baja durante meses la había marcado profundamente. Había prometido entonces proteger a su propia familia de cualquier vergüenza pública. La idea de ver el apellido Sánchez arrastrado por los rumores era algo que simplemente no podía tolerar. Sin embargo, esa decisión de guardar silencio tenía un costo. En los días que siguieron, Abigail se volvió cada vez más retraída. Sus movimientos, antes elegantes y seguros, ahora eran vacilantes. Carla, la empleada fiel que había servido a la familia durante años, notó los cambios. Abigail hablaba poco, respondía con monosílabos y evitaba el contacto visual prolongado. Durante las comidas apenas probaba bocado, alegando que no tenía hambre, y pasaba largas horas encerrada en su habitación, diciendo que necesitaba descansar. En una cena familiar días después, Abigail permaneció en silencio, mirando fijamente el plato vacío frente a ella. Los demás intentaban mantener una conversación ligera, pero la ausencia mental de Abigail era evidente para quienes la conocían bien. Cada sonrisa que esbozaba era forzada, cada respuesta parecía sacada de un guión que no deseaba interpretar. Carla, con la mirada atenta de quien conocía a su patrona como a una amiga, no pudo evitar preocuparse. Esa noche, mientras ambas estaban solas en la cocina, Carla se armó de valor y, con la gentileza que la caracterizaba, decidió acercarse. «Señora Abigail, ¿pasa algo?», preguntó con una voz suave pero cargada de preocupación. Abigail, que estaba lavando un vaso, se detuvo por un instante. Las palabras de Carla parecieron atravesar las defensas que había construido cuidadosamente.
Cerró los ojos y respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que la invadía. «No es nada, Carla», respondió finalmente sin volverse. «Solo estoy cansada». Carla, sabiendo que Abigail no era de compartir sus preocupaciones fácilmente, decidió no insistir. Pero la preocupación en sus ojos no desapareció. Esa noche Abigail volvió a su habitación. El ciclo de pensamientos la mantenía atrapada, reviviendo una y otra vez la sensación de traición y dolor. Sabía que guardar secretos podría ser un error, pero el temor a la humillación pública era más fuerte. Mientras se acostaba, deseó poder confiar en alguien, poder compartir el peso que la estaba consumiendo, pero sentía que era una prisionera de sus propias decisiones. A la mañana siguiente el aire estaba frío y cargado de humedad, típico del inicio del otoño. Desde la cocina, Abigail observaba cómo el viento movía las hojas secas del jardín. El silencio de la casa parecía amplificar los pensamientos que la acosaban. De pronto el timbre sonó, rompiendo la quietud. Carla fue a atender la puerta. Al regresar, llevaba en sus manos un sobre marrón, sin remitente ni destinatario visible. Lo dejó sobre la mesa frente a Abigail, con el ceño fruncido. «Esto llegó para usted», dijo Carla, su tono de voz cargado de curiosidad. Abigail tomó el sobre sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, como si aquel simple objeto contuviera algo que estaba a punto de alterar su ya frágil equilibrio. Quien dejó el sobre no dijo nada, solo lo entregó con una calma que Abigail ahora encontraba inquietante. Observó el sobre la mesa, sintiendo como su corazón empezaba a latir con más fuerza. Parecía un simple trozo de papel, pero había algo en su simplicidad que irradiaba una amenaza velada. Carla, al notar la turbación en el rostro de su patrona, ofreció abrirlo. Sin embargo, Abigail negó con un gesto firme pero apresurado, intentando mantener el control. «Está bien, Carla». «Déjame sola, por favor», dijo, intentando ocultar el temblor en su voz. Carla la miró con una mezcla de preocupación y duda, pero no insistió. Abigail esperó a que la puerta de la cocina se cerrara antes de tomar el sobre con manos temblorosas. Lo observó detenidamente buscando algo que le diera pistas, un nombre, una dirección, un indicio que aliviara su ansiedad. Nada. Era completamente anónimo. La ausencia de detalles lo hacía más siniestro. Con un nudo en la garganta, Abigail deslizó sus dedos por la abertura del sobre y lo rasgó con cuidado. Sacó una hoja doblada en 4, alisándola con manos que no lograban dejar de temblar. Al desplegarla, sus ojos encontraron un mensaje breve, escrito con caligrafía cuidada. «Hay más secretos de los que imaginas. El verdadero peligro no es Isabela». Abigail sintió que el aire se volvía denso, como si la habitación se estrechara a su alrededor. Las palabras flotaban frente a ella, repetidas una y otra vez en su mente. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Qué secretos? ¿Y por qué mencionaban a Isabela, como si ella fuera solo la punta del iceberg? Una oleada de incredulidad e ira recorrió su cuerpo. Era indignante que alguien se atreviera a enviarla un mensaje tan enigmático, tan cargado de insinuaciones, sin identificar su origen. Pero esa ira inicial pronto se transformó en algo más oscuro, miedo. Abigail sabía por instinto que esto no era un simple malentendido. Había algo mucho más grande sucediendo, algo que escapaba a su comprensión. Con la carta aún en sus manos, se dejó caer en el viejo sillón de terciopelo azul que había pertenecido a su madre. Ese sillón, que siempre había sido su refugio en momentos de duda, ahora parecía ofrecerle un consuelo mínimo. Mientras miraba las palabras escritas, una pregunta empezó a atormentar su mente: ¿es esto una advertencia o una amenaza? El silencio de la casa parecía amplificar cada pensamiento, cada latido de su corazón. La brisa afuera golpeaba las ventanas, como si el mundo exterior compartiera su intranquilidad. Abigail cerró los ojos intentando calmar la tormenta interna que la dominaba, pero cada vez que lo intentaba, las palabras del mensaje resonaban más fuerte en su mente.
Caminó por la sala con la carta en la mano, incapaz de quedarse quieta. Pensó en Alejandro, en enfrentarlo de inmediato y exigirle respuestas. Pero algo la detenía. Si lo que decía la carta era cierto y el verdadero peligro no era Isabela, entonces quizás su hijo era una pieza más en un juego que ella aún no comprendía. Esa posibilidad hizo que su confianza en él tambaleara aún más. Finalmente decidió guardar la carta en el cajón de su escritorio, donde solía colocar documentos importantes. Era un espacio seguro, pero al cerrar el cajón sintió como si estuviera ocultando un secreto que no debía permanecer en la sombra. Era una acción cargada de simbolismo. Al elegir el silencio, estaba retrasando enfrentar la verdad. Esa noche, mientras yacía en su cama, Abigail intentó organizar sus pensamientos. Cada duda era como un peso sobre su pecho. ¿Quién había enviado esa carta? ¿Qué significaba realmente? ¿Y qué implicaciones tendría para ella y su familia? Aunque una parte de ella quería enfrentarlo todo sola, otra temía que aquello superara sus capacidades. Con un suspiro profundo, Abigail tomó una decisión. Por ahora guardaría silencio, pero sabía que no podría hacerlo para siempre. Pero en su interior, Abigail sabía que esa carta no era más que el principio de algo más oscuro y que el peligro real se estaba acercando rápidamente. No podía permitirse permanecer inmóvil, esperando a que las respuestas llegaran por sí solas. La incertidumbre y el mensaje anónimo despertaron en ella una fuerza renovada para buscar la verdad, aunque eso significara enfrentarse a secretos incómodos. Sin embargo, también comprendía que debía actuar con cautela, sin precipitarse. Decidida a seguir adelante, Abigail planificó su regreso a la empresa de Alejandro. Vestida con un traje sobrio pero elegante, proyectaba una imagen de serenidad que no reflejaba el torbellino emocional que la atormentaba. Sabía que para conseguir lo que buscaba, debía aparentar que los recientes acontecimientos habían quedado atrás. Cuando llegó a la imponente sede de la empresa, fue recibida por la misma recepcionista que la había tratado con frialdad en su primera visita. Esta vez, sin embargo, la actitud de la joven era distinta. Una sonrisa cuidadosamente ensayada iluminó su rostro al reconocerla. «Buenos días, señora Abigail», dijo la recepcionista, inclinando levemente la cabeza. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». Abigail respondió con una sonrisa cortés, aunque distante. «Quisiera ver a mi hijo, pero no se preocupe, puedo esperarlo en una sala de visitas», respondió, utilizando un tono calmado que disimulaba sus verdaderas intenciones. Sabía que tendría el tiempo suficiente para observar el entorno sin levantar sospechas. Mientras esperaba, Abigail observó cuidadosamente el movimiento en los pasillos. Sus ojos seguían cada interacción, cada gesto de los empleados, como si cada uno de ellos pudiera ser una pieza clave en el rompecabezas que intentaba resolver. La empresa, a pesar de su apariencia impecable, tenía un aire de secretismo que se le hacía imposible ignorar. Con un aire de naturalidad calculada, decidió abandonar la sala de visitas y comenzó a caminar por los pasillos. Saludaba educadamente a los empleados que se cruzaban en su camino, explicando que estaba buscando la oficina de su hijo. Su porte de señora respetable y segura de sí misma hizo que nadie cuestionara su presencia. Fue entonces cuando se encontró con un rostro familiar. Junto a un dispensador de agua estaba Manuel, un antiguo empleado de confianza de Julián, su difunto esposo. Manuel, que ahora lucía más canoso y con un semblante más severo, levantó la vista del informe que sostenía en sus manos y, al reconocerla, mostró una expresión de genuina sorpresa. «Doña Abigail», exclamó acercándose con respeto. La chispa de reconocimiento en los ojos de Manuel le dio a Abigail un rayo de esperanza. Recordaba cómo él había sido un hombre leal y comprometido con la familia durante los años en que trabajó con Julián. Manuel respondió a Abigail con una sonrisa que intentaba transmitir tranquilidad, aunque por dentro se sentía a punto de desmoronarse. «Estaba buscando la oficina de Alejandro, pero esta empresa es tan grande que me he perdido». Manuel frunció ligeramente el ceño, claramente dudando de sus palabras.
Conocía a Abigail lo suficiente como para saber que no era una mujer que se desorientara fácilmente, mucho menos en un lugar relacionado con su familia. ¿Puedo ayudarla en algo, doña Abigail?, preguntó con un tono de preocupación contenida. Abigail, consciente de que Manuel podría ser su aliado, decidió sondear el terreno con cuidado. Bajó ligeramente la voz, como si no quisiera que nadie más escuchara. La verdad, Manuel, comenzó midiendo cada palabra, estoy algo preocupada por ciertos asuntos internos de la empresa. Hay cosas que no entiendo y que me inquietan. Manuel la miró fijamente durante unos segundos, evaluando si podía confiar en ella. Finalmente se inclinó hacia adelante y habló en un tono serio. Yo también he notado cosas, doña Abigail, y no son precisamente tranquilizadoras. El corazón de Abigail se aceleró. ¿A qué te refieres, Manuel? Él miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y luego continuó en un susurro. Hay un hombre, Álvaro, que su esposo despidió hace años. Parece que ha vuelto a involucrarse en los negocios, y no de una buena manera. He visto reuniones entre él y la joven Isabela. Algo no cuadra, doña Abigail. El nombre Álvaro hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Abigail. Recordaba bien a ese hombre, un antiguo socio de Julián que había estado implicado en malversaciones y traiciones. Ahora, saber que su nombre estaba relacionado con Isabela solo incrementaba sus sospechas. ¿Tienes pruebas, Manuel?, preguntó Abigail, luchando por mantener la calma. Manuel asintió lentamente, como si todavía estuviera ponderando la decisión de compartir esa información. Tengo documentos que podrían interesarle, dijo con seriedad. Pero necesito asegurarme de que esta información no caerá en manos equivocadas. No quería precipitarse sin pruebas concretas, pero hacía meses que Manuel había observado movimientos extraños en la empresa. Reuniones organizadas fuera de horario, encabezadas por Álvaro Pérez y aparentemente respaldadas por órdenes de Alejandro. Pero hay algo que no cuadra, dijo Manuel con un tono grave mientras la miraba fijamente. Alejandro no parece estar al tanto de ninguna de estas reuniones. El impacto de esas palabras golpeó a Abigail como un relámpago. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de que la red de secretos que rodeaba a su hijo era más profunda y oscura de lo que había imaginado. Manuel le prometió entregarle los documentos esa misma semana, lejos de las miradas curiosas de la oficina. Abigail, conteniendo su angustia, agradeció su ayuda y continuó fingiendo que estaba buscando a Alejandro. Pero en su interior, cada paso que daba estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación. La certeza de que algo grande se estaba gestando la impulsaba a actuar, pero debía hacerlo con cautela. Esa noche, ya en su casa, Abigail se encontraba sentada en la sala, esperando ansiosamente la llegada de Manuel. Desde su última conversación, su mente no había dejado de girar en torno a lo que él había revelado. Cada detalle resonaba en su mente, amplificado por noches de insomnio y pensamientos caóticos. Cuando finalmente sonó el timbre, Abigail se levantó de inmediato con el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta y allí estaba Manuel, con un rostro sombrío que reflejaba el peso de lo que estaba a punto de entregar. Aquí están los documentos, doña Abigail, dijo Manuel mientras colocaba en sus manos una carpeta marrón, vieja y desgastada, como si hubiera pasado por demasiadas manos y momentos tensos. Abigail tomó la carpeta con manos temblorosas. Durante unos segundos dudó en abrirla. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Respiró profundamente y con un movimiento decidido se sentó a la mesa y comenzó a leer. Mientras sus ojos recorrían las páginas, una sensación de angustia creció en su pecho. Los documentos eran un mosaico de pruebas, registros financieros, correos electrónicos impresos, notas manuscritas. Todos apuntaban a una trama mucho más compleja de lo que había anticipado. El nombre de Álvaro Pérez aparecía repetidamente, una figura que Abigail recordaba vagamente del pasado.
Entonces un recuerdo enterrado surgió con fuerza. Álvaro había sido un socio cercano de Julián en los primeros años de la empresa. Abigail lo había conocido en eventos sociales, un hombre ambicioso con una sonrisa que ocultaba intenciones más oscuras. En aquel entonces, Julián había decidido despedirlo tras descubrir que estaba desviando fondos y tramando estrategias para obtener más poder dentro de la compañía. Abigail cerró los ojos por un momento, recordando la tensión de aquellos días. Julián nunca le dio demasiados detalles, solo le dijo que Álvaro era un hombre peligroso y que era mejor mantenerlo lejos. Pero ahora, años después, Álvaro había regresado, y no por casualidad. Álvaro logró regresar usando contactos externos e intermediarios, explicó Manuel, señalando una de las páginas. Y peor aún, he estado manipulando los sistemas de la empresa para canalizar fondos a cuentas en paraísos fiscales. Todo autorizado en nombre de Alejandro, aunque sin que él lo sepa. Abigail miraba las pruebas con una mezcla de horror y furia. Cada nueva página era como una daga que cortaba más profundamente su confianza en lo que creía conocer. Pero lo que la dejó helada fue la mención de Isabela. ¿Y qué tiene que ver Isabela en todo esto?, preguntó Abigail con voz temblorosa, temiendo la respuesta. Manuel bajó la mirada por un momento antes de hablar. Ella fue clave para ganarse la confianza de Alejandro. Álvaro sabía cómo usarla. La joven, con su encanto y apariencia inocente, era la herramienta perfecta para acercarse a su hijo. Abigail sintió como su respiración se aceleraba. ¿Isabela era consciente de lo que estaba haciendo o también era una víctima en este juego? Esa era una pregunta que no tenía respuesta en los documentos. Lo único claro era que Álvaro había estado tramando su venganza durante años, alimentando su resentimiento hacia los Sánchez y utilizando a Alejandro como un peón en su juego de poder. Cada pieza del rompecabezas caía en su lugar, pero el panorama que se formaba era aterrador. Abigail cerró la carpeta lentamente, sintiendo que el peso de todo aquello era casi insoportable. Manuel, dijo finalmente con la voz quebrada. Esto es más grande de lo que imaginaba. Él asintió con una expresión de preocupación en su rostro. Doña Abigail, debemos ser cuidadosos. Esto podría destruir a la familia y a la empresa si no lo manejamos con inteligencia. Abigail, luchando contra las lágrimas, asintió. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Su familia estaba en peligro y haría lo que fuera necesario para protegerla. Julián despidió a Álvaro por sospechas de desvío de fondos, confirmó Manuel, con un tono que le dio forma a las memorias difusas de Abigail sobre ese oscuro capítulo. Pero Álvaro nunca aceptó su caída. Para él, ser destituido no solo fue una pérdida profesional, sino una humillación personal. Esperó pacientemente doña Abigail, continuó Manuel. Tras la muerte de don Julián, Álvaro vio su oportunidad de atacar, sabiendo que la empresa estaba en un momento vulnerable. Abigail sintió que un nudo se formaba en su estómago. Mientras ella y Alejandro luchaban por superar el duelo, Álvaro tramaba su regreso. Un regreso calculado, lleno de manipulación y venganza. Álvaro usó a Isabela para llegar a Alejandro, señora. Sabía que él, joven y lleno de confianza en las personas, era el blanco perfecto, agregó Manuel con evidente preocupación. Isabela había logrado ganarse la confianza absoluta de Alejandro y a través de esa cercanía, Álvaro manipuló decisiones cruciales. Contratos firmados, movimientos de dinero, todo pasaba por Alejandro sin que él entendiera la gravedad de sus acciones. Abigail sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Los detalles encajaban con dolorosa precisión, la manera en que Isabela se había involucrado en la vida de su hijo, la facilidad con la que parecía estar siempre en el lugar adecuado. Ahora comprendía que Álvaro no solo quería atacar el legado de Julián, sino destruirlo desde adentro. Esto no puede continuar, Manuel, dijo Abigail con la voz cargada de determinación. Alejandro puede estar en peligro y no puedo permitir que Álvaro siga avanzando.
Estoy con usted, doña Abigail, respondió Manuel, mirándola con una seriedad que reflejaba su lealtad. Pero debemos proceder con cautela. Álvaro no es alguien que deje cabos sueltos y sabe cómo eliminar obstáculos. Abigail cerró la carpeta que contenía las pruebas. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una fuerza nueva, nacida de su deseo de proteger a su hijo y el legado de su esposo. Ya no era solo una madre preocupada, ahora era una mujer decidida a enfrentar a un enemigo que había subestimado su fuerza y su amor por su familia. Esa misma determinación llevó a Abigail a organizar una reunión con Isabela. Necesitaba entender hasta qué punto estaba implicada la joven y, sobre todo, si había algo que pudiera salvar en su relación con Alejandro. Eligió un pequeño café en una esquina tranquila de la ciudad, un lugar discreto donde podría hablar sin interrupciones. Cuando Isabela llegó, Abigail notó de inmediato su nerviosismo. Aunque intentaba mantener una expresión tranquila, sus pasos vacilantes y la forma en que miraba a su alrededor delataban su ansiedad. Abigail, sentada en una mesa en el rincón más apartado, la observó detenidamente, evaluando cada uno de sus movimientos. Isabela se acercó lentamente con los hombros ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible. Abigail no dijo nada, permitiendo que la incomodidad de la joven creciera con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente se sentó frente a ella, el camarero se acercó, pero Abigail lo despidió con un gesto firme. No estaba allí para distracciones. ¿Sabes por qué quise verte, Isabela?, preguntó Abigail con una voz tranquila pero firme que transmitía autoridad. Isabela, evitando el contacto visual, bajó la mirada hacia sus manos, que jugueteaban nerviosamente con un anillo. «Imagino que tiene preguntas», respondió, su voz apenas un susurro. Abigail la observó en silencio durante unos instantes, dejando que la tensión creciera. Había aprendido de Julián que el silencio era una herramienta poderosa para obtener respuestas. «Álvaro», dijo finalmente, rompiendo el silencio con una palabra que resonó como un trueno. Isabela levantó la cabeza de golpe, sorprendida por la mención directa del nombre. «Dime, Isabela», continuó Abigail, «¿cuál es tu relación con él?». La joven cerró los ojos por un momento como si intentara reunir el valor para responder. Su respiración era entrecortada y finalmente habló con la voz quebrándose en cada palabra. «Álvaro», dijo casi en un susurro. «Él me obligó a acercarme a Alejandro. No tenía opción». Abigail se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando que estaba escuchando atentamente, pero su expresión permaneció imperturbable. «Explícate», dijo manteniendo su tono firme. Isabela tragó saliva, visiblemente angustiada, y continuó. «Me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba arruinaría a mi familia. Lo usó todo contra mí, doña Abigail. Yo no quería hacer daño, pero…». La voz de Isabela se quebró por completo. Abigail permaneció en silencio por unos segundos, evaluando la sinceridad en las palabras de la joven. Finalmente suspiró, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. «Lo que quiero saber ahora, Isabela, es si estás dispuesta a reparar el daño que has causado», dijo Abigail, con una mirada penetrante que parecía llegar al alma de la joven. Isabela asintió lentamente, con lágrimas brotando de sus ojos. «Sí. Estoy lista para hacer lo que sea necesario». «Me encontró en un momento en que no tenía salida», confesó Isabela, su voz temblorosa y los ojos vidriosos. «Tenía deudas y Álvaro apareció como mi salvador, prometiendo ayudarme. Pero su ayuda tenía un precio y un precio que no me atreví a rechazar». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mientras su cuerpo se encorvaba ligeramente bajo el peso de sus propias palabras. Abigail, sentada frente a ella, sintió una mezcla de emociones que la atravesaban como un rayo, furia hacia Álvaro por utilizar a la joven como un peón en su juego y un rencor sordo hacia Isabela por haber permitido que Alejandro quedara atrapado en esa red. Sin embargo, la vulnerabilidad de Isabela, la sinceridad en su voz, hicieron que Abigail se detuviera antes de juzgarla completamente.
Entonces, dijo Abigail, con un tono de voz cargado de una amarga incredulidad, ¿el matrimonio? ¿Fue todo una mentira? Isabela asintió lentamente, sus manos temblaban mientras intentaba articular una respuesta. Al principio, sí, murmuró ella, apenas audible. Abigail cerró los ojos un instante como si quisiera blindarse contra la oleada de emociones que la invadían, pero la voz de Isabela continuó. Álvaro quería que me ganara la confianza de Alejandro, que lo convenciera de firmar documentos, de aceptar decisiones sin hacer preguntas. Yo solo era una herramienta para él. Cada palabra de Isabela era como una cuchillada en el corazón de Abigail. La traición era abrumadora y los recuerdos de las noches sin dormir, de los sacrificios por criar a Alejandro, volvían a su mente con una intensidad dolorosa. Quería gritar, exigir respuestas más claras, pero se contuvo. Observó a Isabela con atención y vio algo más allá de la culpabilidad, un deseo de redención, una súplica silenciosa. Pero las cosas cambiaron, señora Abigail, añadió Isabela, con un tono que parecía recuperar algo de fuerza. Me enamoré de verdad de Alejandro. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso emocional que Abigail no pudo ignorar. Los ojos de Isabela, llenos de lágrimas, buscaron los de Abigail, suplicando ser comprendidos. Sé que no tiene razones para creerme, continuó Isabela, su voz quebrándose con cada palabra. Pero lo amo. Y cada vez que Álvaro me pedía hacer algo que pudiera lastimarlo, sentía que me traicionaba a mí misma. Abigail se mantuvo en silencio, su mirada fija en la joven. Observaba cada gesto, cada expresión, intentando descifrar si Isabela era realmente sincera o simplemente una manipuladora habilidosa. La experiencia de vida le había enseñado que las palabras podían ser armas poderosas, pero en los ojos de Isabela, Abigail percibía una verdad cruda y dolorosa. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente Abigail, su voz más suave pero aún cargada de firmeza. Isabela se secó los ojos con manos temblorosas antes de responder. Porque ya no puedo seguir así, dijo, su voz entrecortada por la emoción. Alejandro merece saber la verdad, aunque eso signifique que nunca me perdone. Y usted merece saber que no soy su enemiga. El silencio se apoderó del café por un momento, solo interrumpido por el murmullo distante de otros clientes. Abigail observó a Isabela, intentando decidir si podía confiar en ella. La joven parecía cansada, no solo físicamente, sino emocionalmente agotada, como si llevara años luchando contra un peso imposible de soportar. Si realmente amas a mi hijo, Isabela, dijo Abigail, con una voz que no era ni agresiva ni complaciente, sino decidida, entonces demuéstramelo. Ayúdame a acabar con Álvaro. Ayúdame a liberar a Alejandro de esta manipulación. Isabela asintió lentamente, sus ojos ahora llenos de una determinación renovada. Haré lo que sea necesario, prometió con un leve temblor en la voz. Nunca quise que todo llegara a esto. Abigail permaneció inmóvil por un momento, procesando las palabras de la joven. Sabía que aceptar la ayuda de Isabela era un riesgo, pero también comprendía que sin aliados, enfrentar a Álvaro sería casi imposible. No solo con palabras, Isabela, advirtió Abigail, su voz baja pero firme. Necesito acciones. Isabela asintió nuevamente, esta vez con mayor seguridad. Al salir del café, Abigail sintió que su determinación ardía con más fuerza que nunca. Isabela había plantado una semilla de esperanza en medio del caos, pero también había reforzado la necesidad de actuar con cautela. Abigail sabía que el camino por delante sería largo y peligroso, pero también sabía que ya no estaba sola. En un encuentro más íntimo, lejos del bullicio de la empresa y las miradas indiscretas, Abigail e Isabela se reunieron en la cocina de la casa de Abigail. La habitación, habitualmente acogedora, estaba envuelta en un aire de tensión palpable. Las dos mujeres, separadas por la mesa de madera gastada, se enfrentaban a la gravedad de la situación. Esto debe terminar, dijo Abigail con firmeza, su voz cargada de una mezcla de dolor y determinación.
Necesitamos pruebas irrefutables de lo que Álvaro está haciendo. Alejandro merece la verdad y yo pienso dársela. Isabela, sentada al otro lado, escuchaba atentamente aunque sus manos inquietas delataban el nerviosismo que trataba de contener. Era un peso abrumador estar en medio de todo aquello, pero sabía que no podía retroceder. ¿Cómo lo haremos?, preguntó en voz baja, insegura pero dispuesta. Abigail respiró profundamente intentando encontrar las palabras adecuadas para transmitir la complejidad del plan sin desanimar a la joven. Debemos grabar una conversación entre Álvaro y Alejandro, dijo con calma, aunque la tensión en sus ojos revelaba lo arriesgado de su propuesta. Si logramos obtener una confesión o cualquier mención de las actividades ilegales, tendremos lo necesario para enfrentarlo. Isabela frunció el ceño, mordiéndose el labio en un gesto reflejo. Álvaro no es ingenuo, respondió con un tono casi temeroso. Si sospecha algo, todo podría derrumbarse. Abigail asintió lentamente, comprendiendo los riesgos. Lo sé, pero tú tienes acceso a él y la confianza de Alejandro. Nadie más puede hacer esto. El silencio llenó el espacio entre ellas mientras Isabela procesaba lo que Abigail estaba pidiendo. Sabía que Álvaro era un hombre despiadado que no dudaba en eliminar cualquier obstáculo en su camino. Pero también sabía que no tenía otra opción. Estoy dentro, respondió finalmente, su voz temblorosa pero decidida. Haré lo que sea necesario. El alivio en el rostro de Abigail fue momentáneo, rápidamente reemplazado por la seriedad de la responsabilidad que ambas acababan de asumir. Era un plan peligroso y cualquier error podría costarles más de lo que estaban dispuestas a perder. Abigail contactó a Manuel, el antiguo aliado de Julián, quien no tardó en llegar a la casa con un pequeño grabador oculto en un objeto cotidiano, un bolígrafo discreto pero sofisticado. Mientras Manuel explicaba su funcionamiento, Isabela lo sostenía entre los dedos como si cargara un arma que podría salvarles la vida o destruirla. Esto debe estar cerca de ellos en todo momento, explicó Manuel con voz grave. Isabela, tu trabajo será guiarlos a una conversación que revele los próximos pasos de Álvaro sin que él sospeche. ¿Y si lo descubre?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Abigail colocó una mano firme sobre la de la joven. No lo hará, dijo con una seguridad que parecía inquebrantable. No podemos fallar, Isabela. Esto es por Alejandro. El plan era claro. Isabela debía provocar a Álvaro, insinuando que Alejandro podría necesitar una prueba de lealtad antes de involucrarse en un nuevo proyecto financiero. La idea era hacer que Álvaro revelara sus verdaderos motivos y métodos, todo mientras el grabador capturaba cada palabra. Los días previos al encuentro estuvieron llenos de preparación. Abigail y Manuel entrenaron a Isabela, repasando posibles escenarios, reacciones de Álvaro y maneras de manejar el nerviosismo. Pero la noche anterior al plan, Abigail se quedó despierta hasta tarde, sentada sola en la sala de estar, contemplando lo que estaba en juego. Finalmente llegó el día. Isabela lucía más tranquila de lo que realmente estaba, pero sus manos, ligeramente temblorosas al sostener el bolígrafo, revelaban su verdadera ansiedad. Antes de salir, se detuvo en el umbral de la puerta, mirando a Abigail con una mezcla de gratitud y temor. Gracias por darme esta oportunidad de corregir mis errores, dijo Isabela, su voz quebrada pero sincera. Abigail asintió, sosteniéndole la mirada con una mezcla de confianza y preocupación. Recuerda, Isabela, tienes más fuerza de la que crees. Esto no es solo por Alejandro. Es por ti también. Isabela salió, su silueta perdiéndose en la niebla de la mañana mientras Abigail permanecía en la puerta, observándola con el corazón cargado de esperanza y temor. El destino de su hijo, de su familia, estaba ahora en manos de una joven que buscaba redimirse en medio de un peligro que parecía insuperable. Abigail asintió lentamente, su voz serena pero impregnada de una firmeza inquebrantable. Nada va a salir mal, afirmó mirando a Isabela con determinación. Somos más fuertes de lo que él jamás imaginaría.
sabía que el momento de enfrentar a Álvaro había llegado. Su plan, cuidadosamente orquestado junto con Isabela, estaba en marcha, pero necesitaba un detonante, algo que lo empujara a cometer un error. Con eso en mente, Abigail ideó una estrategia arriesgada: organizar una cena formal en su casa, disfrazándola como un intento de reconciliación familiar. Esa noche la casa de Abigail resplandecía con un aire de elegancia meticulosa. Las velas iluminaban el comedor con una luz cálida y la mesa estaba decorada con la mejor porcelana familiar. Cada detalle había sido preparado con precisión, no solo para impresionar, sino para distraer. Carla, la leal empleada, trabajaba en silencio, sin sospechar los verdaderos motivos detrás de la cena. Mientras ajustaba un arreglo floral, Abigail repasaba mentalmente el plan, reforzando su determinación. Los invitados comenzaron a llegar. Alejandro, ajeno a las intenciones ocultas de su madre, saludaba con una sonrisa relajada. Pero cuando Álvaro cruzó la puerta, el ambiente cambió. Su sonrisa cortés y su lenguaje corporal lo delataban. Estaba alerta, midiendo cada mirada y cada gesto. «Álvaro, gracias por venir», dijo Abigail con una sonrisa contenida mientras extendía la mano para saludarlo. «Pensé que era hora de dejar atrás las tensiones y reunirnos como familia». «Por supuesto, doña Abigail», respondió Álvaro, devolviendo el gesto con una sonrisa calculada. «Siempre es un placer estar entre viejos conocidos». La cena comenzó con una conversación superficial. Se hablaba de negocios, trivialidades y comentarios sobre el clima. Sin embargo, la tensión era palpable. Álvaro, aunque participaba en la charla, mantenía su atención fija en cada palabra y movimiento. Su desconfianza aumentaba con cada minuto, especialmente al notar la cercanía entre Isabela y Alejandro. Abigail esperó pacientemente el momento adecuado para lanzar su primer golpe. Entre el cambio de platos y un sorbo de vino, habló con aparente naturalidad. Julián solía decir que el verdadero carácter de una persona se revela bajo presión, comentó mirando a Álvaro. Creía que los secretos siempre encuentran su camino hacia la luz. El comentario hizo que Álvaro levantara la vista, su sonrisa vacilando por una fracción de segundo. Era un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que Abigail supiera que había tocado un nervio. Isabela, sentada cerca de Alejandro, tensó los hombros, tragando saliva en un intento de mantenerse serena. «Palabras muy sabias», respondió Álvaro, recuperando su compostura con rapidez. Su esposo siempre tuvo un don para leer a las personas. Abigail sostuvo la mirada de Álvaro, notando el leve temblor en su voz. «Así es». Julián tenía un talento especial para descubrir la verdad, incluso cuando otros intentaban ocultarla. El resto de la cena transcurrió bajo una tensión creciente. Abigail mantenía la calma, mientras Álvaro comenzaba a percatarse de que algo más profundo se escondía detrás de aquella velada. La frialdad calculada de Abigail, mezclada con sus comentarios aparentemente inocentes, plantó en Álvaro una semilla de incertidumbre que no pudo ignorar. Cuando la cena terminó, Álvaro pidió hablar con Abigail en privado, exactamente como ella había anticipado. Lo condujo a la biblioteca, a una habitación pequeña y acogedora con paredes cubiertas de libros antiguos. La lámpara de araña lanzaba una luz tenue, creando sombras que acentuaban la seriedad del momento. Tan pronto como la puerta se cerró, la máscara de cordialidad de Álvaro desapareció. Su rostro adquirió una expresión tensa y cautelosa. «Doña Abigail», dijo, su tono impregnado de formalidad. «Parece que tiene algo que decirme. Por favor, adelante». Abigail, de pie junto a una estantería, se giró lentamente para enfrentarlo. Durante un instante consideró la magnitud de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Pero en lugar de dudar, su mirada se endureció. Álvaro comenzó con una voz serena pero cargada de determinación. «Sé que estás manipulando a Alejandro. Sé que usaste a Isabela para infiltrarte en nuestra familia. Y sé por qué Julián decidió despedirte.
Álvaro se mantuvo inmóvil, su mandíbula tensa. «No sé de qué está hablando», respondió en un tono bajo y peligroso. «Es una acusación seria, doña Abigail. Espero que tenga pruebas». Abigail dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. «¿Y si las tengo?», replicó su voz firme. «Sé que estás involucrado en transacciones ilegales y chantajes. Cuando tenga todo lo que necesito, te aseguro que tu máscara caerá». Por un momento el silencio en la habitación fue absoluto. Los ojos de Álvaro se entrecerraron mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Ahora entendía que Abigail estaba más cerca de descubrir la verdad de lo que él hubiera deseado. Abigail no apartó la mirada de Álvaro mientras él se acercaba, invadiendo su espacio personal con una presencia amenazante. Su instinto le gritaba que se mantuviera firme, que no mostrara debilidad frente a un hombre que claramente estaba acostumbrado a usar el miedo como herramienta. «Tenga cuidado, doña Abigail», dijo Álvaro con una sonrisa cargada de veneno. «Lo que está insinuando podría volverse en su contra. No olvide que los secretos son armas poderosas, y yo también sé unos cuantos sobre su familia». Abigail sintió como su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. No podía permitirse que Álvaro notara la más mínima fisura en su fachada. «No te tengo miedo, Álvaro», respondió, su voz cortante como una navaja. «Los Sánchez no se doblegan ante las amenazas». La sonrisa de Álvaro desapareció y su expresión se tornó fría. Dio un paso hacia adelante, inclinándose ligeramente para que sus palabras cayeran como cuchillos afilados. «Tal vez debería tener miedo», susurró, «porque si es necesario, puedo revelar ciertas verdades sobre su difunto esposo. Verdades que podrían destruir la imagen que usted tanto se esfuerza por proteger». El golpe emocional fue inmediato. Abigail sintió el impacto como un puñetazo en el estómago, pero no permitió que su cuerpo reaccionara. Sabía exactamente a qué se refería Álvaro, el romance extramarital de Julián, un secreto que ella había enterrado profundamente, tanto por amor a su esposo como por proteger la unidad de su familia. Sin embargo, no le daría la satisfacción de quebrarla. «Tus mentiras no tienen poder sobre mí», respondió Abigail, clavando su mirada en los ojos de Álvaro. «Si te atreves a atacar a mi familia, te aseguro que sacaré a la luz cada uno de tus crímenes. Y esta vez no habrá escapatoria para ti». Álvaro retrocedió ligeramente, su semblante revelando por primera vez una sombra de cautela. Aunque intentaba mantener su arrogancia, Abigail había logrado desequilibrarlo. Sabía que no estaba lidiando con una mujer fácil de manipular. «Ya veremos, doña Abigail», dijo finalmente, con una sonrisa tensa antes de girarse y salir de la habitación sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Abigail dejó escapar un largo suspiro. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino por la intensidad del enfrentamiento. Sabía que Álvaro no se detendría y que ahora sería más peligroso que nunca. Sin embargo, también estaba segura de que él había cometido un error al amenazarla, revelando su vulnerabilidad. Más tarde, en la sala de estar de su casa, Abigail se sentó en el sillón favorito de Julián, reflexionando sobre su próxima jugada. El enfrentamiento con Álvaro había confirmado lo que temía. Su hijo, Alejandro, estaba atrapado en una red de mentiras y manipulaciones y no tenía idea de cuán cerca estaba del abismo. Abigail sabía que debía hablar con Alejandro, enfrentarlo con la verdad y sacudirlo para que reaccionara antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Alejandro llegó a la casa, lo saludó con una sonrisa suave, intentando no mostrar la tormenta emocional que se agitaba dentro de ella. Alejandro, por su parte, parecía despreocupado, como si esta fuera otra de las conversaciones habituales con su madre. «Mamá, ¿de qué querías hablar?», preguntó mientras se acomodaba en el sofá. Abigail se sentó frente a él, estudiándolo en silencio durante unos segundos. Ese hombre que alguna vez fue un niño lleno de sueños, ahora parecía tan ajeno, tan atrapado en un mundo que no comprendía del todo. Alejandro comenzó con un tono controlado pero cargado de seriedad,
tenemos que hablar sobre Álvaro. El rostro de Alejandro se tensó al instante. Su sonrisa desapareció y una sombra de incomodidad se instaló en sus ojos. Mamá, suspiró, sé que nunca te has llevado bien con Álvaro, pero ha sido un gran apoyo para mí en la empresa. Entiende las presiones que estoy enfrentando. Abigail lo miró fijamente, sus palabras cargadas de incredulidad. ¿Presiones?, repitió, su voz subiendo ligeramente de tono. ¿De verdad crees que Álvaro está ahí para ayudarte, Alejandro? Está utilizándote. Alejandro desvió la mirada, visiblemente incómodo. No conoces toda la situación, mamá, dijo, su voz algo defensiva. Álvaro me ha aconsejado en momentos difíciles y con tantas decisiones importantes que tomar, necesito a alguien como él a mi lado. Abigail sintió una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía su hijo, un hombre que ella había criado para ser fuerte e independiente, ser tan ciego a lo que estaba sucediendo? Respiró hondo, intentando calmarse antes de hablar. Alejandro, escucha lo que te estoy diciendo. Álvaro te está manipulando para recuperar el control de la empresa y destruir el legado de tu padre. Está jugando contigo y tú lo estás permitiendo. Alejandro negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. Eso no es cierto, mamá, replicó. Sé que Álvaro tuvo problemas con papá, pero las cosas han cambiado. Él quiere que la empresa crezca, me está ayudando a lidiar con toda esta responsabilidad. Abigail se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de Alejandro. La responsabilidad es tuya, Alejandro, no de él, dijo con firmeza. Y lo que realmente sabe hacer es convencerte de que no puedes con este peso por tu cuenta. Pero no es verdad. El silencio que siguió fue denso, pero Abigail sabía que había plantado una semilla de duda en su hijo. Ahora solo quedaba esperar que esa semilla creciera antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro respiró profundamente, sus hombros tensos por el peso de las palabras de su madre. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dijo, su voz baja, casi derrotada. Estoy tratando de manejar todo esto, pero la presión es abrumadora. No entiendes lo que significa estar en esta posición. Abigail, con una mezcla de empatía y firmeza, negó lentamente con la cabeza, sus ojos llenos de emociones contenidas. Entiendo mucho más de lo que imaginas, respondió con suavidad, aunque su voz temblaba ligeramente. Sus manos se apretaron contra los brazos de la silla, como si luchara por mantener la calma. Sé lo que significa llevar una carga que parece imposible de soportar, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras permites que te manipulen. Las palabras de Abigail parecieron encender algo en Alejandro, que se levantó de su silla abruptamente. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó, su voz alzándose con frustración. No puedo simplemente deshacerme de Álvaro. Es importante para la empresa. Abigail se levantó también, su postura firme y desafiante, aunque su figura más pequeña parecía insignificante frente a la de su hijo. Dio un paso hacia él, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Alejandro, dijo, su tono grave y lleno de determinación, tienes que tomar una decisión. La confusión se reflejó en los ojos de Alejandro. Una decisión, repitió claramente desconcertado. Abigail asintió lentamente sin apartar su mirada penetrante de la de él. Tienes que decidir de qué lado estás, continuó, su voz llena de emoción contenida. Estoy tratando de protegerte, de proteger a nuestra familia y el legado que tu padre construyó con tanto esfuerzo. Pero Álvaro solo busca el poder. Está destruyendo todo por lo que hemos trabajado y tú necesitas decidir si estarás de su lado o del nuestro. La intensidad de las palabras de Abigail pareció golpear a Alejandro como una ola. Abrió la boca para replicar, pero Abigail lo interrumpió, su voz más firme que nunca. Y no quiero escuchar excusas, añadió. He visto suficiente para saber quién es Álvaro y de qué es capaz. Pero la decisión es tuya. Si eliges quedarte a su lado, no solo perderás la empresa, sino también la confianza de tu familia y quizás mi respeto.
Las últimas palabras fueron como un dardo directo al corazón de Alejandro. Por primera vez en la conversación, pareció completamente vulnerable. Sus ojos buscaron los de su madre, pero solo encontraron una verdad inquebrantable. Abigail no estaba bromeando. Sabía que ella era una mujer de palabra y la posibilidad de perder su respeto lo llenó de un miedo que nunca antes había experimentado. ¿Quieres que lo saque de la empresa?, preguntó finalmente, su tono más bajo, casi resignado. Abigail suavizó ligeramente su expresión, aunque su postura permanecía firme. «Quiero que abras los ojos y veas la verdad», respondió. «Y que tomes una decisión, no como empresario, sino como hijo y como hombre que desea honrar el legado de su padre». Alejandro cerró los ojos por un momento, luchando contra la tormenta de emociones que lo consumía. Sabía que estaba en una encrucijada, y cualquier camino que eligiera cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Cuando finalmente los abrió, había algo diferente en su mirada. Una mezcla de miedo, duda y una chispa de comprensión. Abigail no esperó una respuesta inmediata. Se giró y salió de la sala en silencio, dejándolo solo con sus pensamientos. Sabía que no podía decidir por él, pero esperaba haber sembrado la semilla de la reflexión y el coraje. Si Alejandro no cambiaba de rumbo, el futuro sería aún más doloroso. Más tarde esa noche, Alejandro, incapaz de soportar la presión, tomó una decisión impulsiva. Organizó un encuentro secreto con Álvaro en un club privado, un lugar que el hombre frecuentaba para tratar asuntos delicados. Alejandro quería negociar una salida, ofrecerle un acuerdo financiero a cambio de que se retirara de los negocios y de la empresa. Cuando llegó, encontró a Álvaro sentado cómodamente en un sillón de cuero oscuro, con un vaso de whisky en la mano. El ambiente del club era opresivo, con luces tenues y un silencio que solo era roto por el lejano murmullo de conversaciones discretas. Álvaro lo recibió con una sonrisa afilada, como si ya supiera que Alejandro vendría a buscarlo. «Alejandro, qué sorpresa», dijo levantando su vaso en un gesto de saludo. «¿Qué puedo hacer por ti esta noche?». Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de la situación. Se sentó frente a Álvaro, tratando de ocultar su nerviosismo mientras se preparaba para la conversación más peligrosa de su vida. La sonrisa de Álvaro tenía una amabilidad que no alcanzaba sus ojos, fríos y calculadores. «Alejandro», saludó con entusiasmo fingido, levantando su vaso en un gesto de brindis informal. «¿A qué debo el placer de este encuentro?». Alejandro respiró hondo, intentando mantener la compostura. Se sentó al otro lado de la mesa, su postura tensa. Tras un breve momento de vacilación, decidió romper el hielo. «Necesitamos hablar, Álvaro», dijo con un tono medido, «sobre la dirección de la empresa y nuestro futuro». Álvaro escuchaba en completo silencio, sus ojos analizaban a Alejandro con la precisión de un depredador acechando a su presa. Sabía que había algo más detrás de esas palabras, algo que Alejandro todavía no se atrevía a decir. Así que esperó paciente, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Alejandro intentó organizar sus pensamientos, pero la presión de las expectativas de su madre y el control sutil que Álvaro ejercía sobre él lo mantenían atrapado. «He estado bajo mucha presión últimamente», comenzó sin mirar directamente a los ojos de Álvaro. «La empresa está en un punto crítico y creo que es momento de reevaluar ciertos aspectos de nuestra relación profesional». Álvaro alzó una ceja, una leve sonrisa sarcástica asomó en su rostro. «¿Reevaluar?», repitió con una burla apenas disimulada. «¿Qué significa exactamente eso, Alejandro?». Alejandro tragó saliva, el peso de sus palabras parecía aumentar con cada segundo. Finalmente decidió ir al grano. «Estoy dispuesto a ofrecerte una suma considerable», dijo, esforzándose por sonar firme. «Si decides apartarte de la empresa, podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos». Por un momento Álvaro no dijo nada. Su mirada fija en Alejandro parecía querer desentrañar cada intención oculta detrás de esa propuesta.
Luego una risa baja y sin alma escapó de sus labios. ¿Quieres comprar mi lealtad?, preguntó con un tono cargado de desdén. El cuerpo de Alejandro se tensó ante las palabras de Álvaro, que sonaban más como una acusación. Sin embargo, sabía que no podía retroceder ahora. No se trata de comprar nada, replicó intentando controlar su nerviosismo. Se trata de encontrar una solución que beneficie a todos. Álvaro permaneció inmóvil, su expresión se volvió más seria mientras tomaba un sorbo de whisky. Luego dejó el vaso en la mesa con un golpe seco, inclinándose hacia Alejandro. ¿Realmente crees que no anticipé este movimiento? La sangre de Alejandro se heló. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, tratando de ocultar el miedo en su voz. La sonrisa de Álvaro se ensanchó, pero esta vez estaba cargada de crueldad. Sabía que tarde o temprano intentarías algo así, respondió en un tono casi susurrante pero amenazador. Y por supuesto tomé mis precauciones. Con un gesto lento y deliberado, Álvaro sacó una pequeña grabadora del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. He grabado esta conversación. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus ojos se fijaron en el dispositivo como si fuera un arma mortal. «¿Grabaste esto?», logró decir, su voz apenas un susurro lleno de incredulidad. Álvaro asintió lentamente, disfrutando del impacto de sus palabras. «Sí. Ahora tengo una prueba de que intentaste sobornarme». El aire en la sala parecía más pesado. Alejandro sentía como el pánico comenzaba a apoderarse de él. Esto no era un soborno, intentó justificarse, pero las palabras parecían perder fuerza al salir de su boca. Álvaro se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos clavándose en Alejandro. «Eres un niño jugando a ser adulto, Alejandro. Los negocios no son para los débiles y tú eres débil». La ira y la desesperación se mezclaron en el pecho de Alejandro. Quería gritar, responder, pero estaba atrapado en una red cuidadosamente tejida por Álvaro. Álvaro se levantó lentamente, guardando la grabadora en el bolsillo de su chaqueta con un gesto calculado. «Si intentas enfrentarte a mí otra vez, puedo arruinar tu reputación y tu carrera con solo presionar un botón». Hizo una pausa, su voz se volvió más grave. «Y créeme, no dudaría en hacerlo». Con esas palabras, Álvaro se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Alejandro paralizado, sumido en un silencio opresivo. La derrota pesaba como una losa sobre sus hombros. Había intentado liberarse del control de Álvaro, pero ahora se encontraba más atrapado que nunca. Abigail comprendió con una punzada de dolor que debía actuar con precisión para desmantelar la red de corrupción tejida por Álvaro. Una tarde, mientras revisaba documentos en su biblioteca, una llamada de Manuel la sacó de sus pensamientos. Le pidió encontrarse en un parque cercano, lo que indicaba que tenía información urgente. Al llegar, Abigail encontró a Manuel sentado en un banco apartado, su rostro más sombrío de lo habitual. El viento susurraba entre las hojas mientras el bullicio de la ciudad sonaba en la distancia. «Manuel», dijo Abigail al acercarse. «¿Qué has descubierto?». Manuel sacó una carpeta de cuero y la entregó sin mirarla directamente. «Álvaro no está solo», dijo con seriedad. «Tiene cómplices dentro de la empresa». Abigail abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Eran pruebas contundentes, registros financieros, correos electrónicos y listas de reuniones que involucraban a varios empleados. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Entre los nombres aparecían figuras de confianza, desde gerentes hasta miembros del consejo. ¿Cómo pudo convencerlos?, susurró Abigail, incrédula. «Promesas de poder, dinero fácil», respondió Manuel con una mirada agotada. Algunos fueron amenazados, otros tentados por la avaricia. Álvaro construyó una red basada en el miedo y la corrupción. Abigail cerró la carpeta con determinación. «Esto no puede continuar».
Debemos actuar ya, Manuel. Estoy de acuerdo, pero necesitamos cautela, dijo Manuel con calma. Si Álvaro sospecha algo, destruirá las pruebas y se deshará de los cómplices antes de que podamos actuar. Abigail recordó las palabras de Julián. Los líderes demuestran su fortaleza en la paciencia antes de la batalla. Inspirada, fijó su mirada en Manuel. Reunamos todas las pruebas y presentemos una denuncia sólida, pero lo haremos con precisión quirúrgica. Necesitamos exponerlos a todos a la vez, sin margen para que reaccionen. Manuel asintió, percibiendo el espíritu decidido de Abigail. Lo haré. No dejaremos cabos sueltos. Mientras ambos se levantaban, Abigail añadió: necesito que vigiles a Álvaro y sus aliados. Cualquier movimiento sospechoso puede ser clave para acabar con esto. Si algo sale mal, necesito que me lo informes de inmediato. Puede contar conmigo, doña Abigail, respondió Manuel con un tono lleno de lealtad. Mientras Abigail regresaba a casa, su corazón ardía de emoción, pero su mente permanecía fría y calculadora. Sabía que no podía mostrar debilidad. Los Sánchez siempre enfrentaban la adversidad con valentía, y ahora ella lideraría esta batalla decisiva. Con las pruebas en mano y la valentía de Isabela al revelar información clave, Abigail decidió que era el momento de actuar. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo, algo que no se hacía desde los días de Julián, para exponer las verdades ocultas. La reunión se programó para una fría mañana, y la atmósfera opresiva reflejaba la tensión que se vivía en la empresa. Abigail llegó temprano, impecablemente vestida, con una presencia que irradiaba autoridad. Cada paso resonaba con su determinación mientras caminaba hacia la sala de juntas, donde los miembros del consejo ya la esperaban. Sentados alrededor de la gran mesa de roble, los consejeros intercambiaban miradas nerviosas. Al final opuesto, Álvaro esperaba con su habitual sonrisa controlada, aunque sus ojos delataban una inquietud oculta. Abigail no perdió tiempo. Señores, comenzó su voz firme y serena, hemos sido convocados porque la integridad de esta empresa está en peligro. Tengo pruebas contundentes de una red de traición y corrupción liderada por Álvaro Pérez. Un murmullo recorrió la sala, pero Abigail continuó sin vacilar. Estos documentos, dijo señalando la carpeta que Manuel sostenía, demuestran que fondos han sido desviados y que empleados clave han sido manipulados para debilitar la empresa desde dentro. Los ojos de todos se volvieron hacia Álvaro, quien permanecía sereno. Con todo respeto, doña Abigail, dijo levantándose lentamente, estas acusaciones son absurdas. Estoy seguro de que se trata de un malentendido o, peor aún, de un intento de desacreditarme. Manuel distribuyó las pruebas entre los consejeros. Abigail, sin apartar la mirada de Álvaro, agregó: aquí tienen los registros financieros, correos y testimonios que confirman cada palabra. El silencio que siguió fue pesado. Algunos consejeros, visiblemente impactados, revisaban los documentos con expresiones de incredulidad. Otros intercambiaban miradas tensas, sopesando la gravedad de las acusaciones. Álvaro, viendo que la situación escapaba de su control, trató de defenderse. «Esto es una conspiración», exclamó, su tono ahora más agresivo. «Estas pruebas podrían haber sido manipuladas. ¿Quién garantiza su autenticidad?» Francisco, uno de los consejeros más antiguos y respetados, revisaba los papeles en silencio. Su rostro reflejaba una lucha interna entre sus lealtades y su deber hacia la empresa. Abigail aprovechó su vacilación. Francisco dijo con voz firme pero conciliadora: «Tú conociste a Julián y sabes cuánto confiaba en ti. Esta empresa necesita líderes íntegros. Revisa los documentos con cuidado y recuerda lo que está en juego». Francisco, tras un momento de reflexión, asintió lentamente. «Lo haré, Abigail», respondió mirando a Álvaro con una expresión de desconfianza creciente. El silencio en la sala era abrumador mientras los consejeros esperaban la decisión de Francisco. Álvaro, que había estado observándolo fijamente,
empezó a mostrar signos de nerviosismo. Francisco respiró profundamente y con un tono grave declaró: «Doña Abigail, creo que los documentos son legítimos. Propongo que investiguemos estas acusaciones y, si es necesario, destituyamos a Álvaro de su puesto». La reacción de Álvaro fue instantánea. Su rostro se tensó y alzó la voz casi desesperado. «Esto es un error grave. Están equivocados». Miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró silencio. Abigail permaneció firme, sintiendo que la victoria estaba cerca. «Álvaro», dijo con voz fría, «tu tiempo de manipulación ha terminado. No permitiremos que destruyas lo que esta familia ha construido». Los murmullos llenaron la sala. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y poco a poco comenzaron a asentir. Álvaro, dándose cuenta de que estaba perdiendo su dominio, intentó usar su carisma, pero la confianza en él ya se había roto. Finalmente el consejo votó unánimemente a favor de su destitución y aprobó una investigación completa. Mientras firmaban los documentos, Álvaro permaneció inmóvil, como un rey destronado viendo cómo su reino se desmoronaba. Cuando la reunión terminó, salió en silencio sin despedirse. Abigail sintió una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ese era un paso crucial. Francisco, al salir, puso una mano en su hombro. «Doña Abigail, su esposo estaría orgulloso de usted. Ha demostrado una fortaleza admirable». Abigail esbozó una leve sonrisa. «Gracias, Francisco. Esto es solo el inicio de un largo camino para restaurar nuestra empresa». Al día siguiente, Abigail se preparó para el golpe final, el arresto de Álvaro. Con el apoyo del consejo y las pruebas reunidas, la denuncia ya estaba en manos de las autoridades. Quería que los empleados fueran testigos del momento en que Álvaro enfrentara las consecuencias. La atmósfera en la empresa estaba cargada de tensión. Los rumores se habían esparcido y los empleados murmuraban, intercambiando miradas inquietas. Abigail, junto a Manuel, coordinó todo cuidadosamente para evitar el caos. Cuando todos se reunieron en la sala principal, Abigail se presentó con su habitual firmeza. «Buenos días», comenzó, su voz resonando en el espacio. «Hoy cerramos un capítulo oscuro en la historia de esta empresa. Hemos sido traicionados por aquellos en quienes confiamos, pero no permitiremos que destruyan nuestro futuro». Álvaro entró con su habitual arrogancia, creyendo que podría salir ileso. Pero algo había cambiado, las miradas de todos ya no lo respaldaban. Abigail dio la señal y 2 policías entraron en la sala junto a los guardias de seguridad. «Álvaro Pérez», dijo uno de los agentes, «queda usted arrestado por fraude, malversación de fondos y asociación ilícita». La sala estalló en murmullos. La expresión de Álvaro pasó de arrogancia a sorpresa. «Esto es un montaje», gritó intentando defenderse, pero su voz se perdió entre el ruido. Algunos cómplices intentaron salir, pero los guardias los detuvieron. Uno de los gerentes fue interceptado mientras intentaba escapar. Abigail observó todo en silencio, consciente de que este era solo el principio de una nueva era para la empresa Sánchez. Uno a uno, los cómplices de Álvaro fueron arrestados bajo las miradas incrédulas de los empleados. Cuando Álvaro fue esposado delante de todos, el silencio en la sala era denso, cargado de alivio y justicia. Abigail observó la escena con un nudo en el corazón. No sentía satisfacción, pero sí el peso de haber hecho lo correcto. «Álvaro, cometiste tus crímenes y pagarás por ellos», dijo Abigail, su voz firme pero tranquila. «La justicia se hará y el legado de los Sánchez será restaurado». Álvaro la miró con odio, su máscara de encanto completamente destruida. Los policías lo escoltaron hacia la salida, dejando atrás susurros y miradas de asombro. Abigail, aunque aliviada, sabía que aún quedaban cabos por atar. Entre ellos, Isabela. La joven, que había sido un instrumento de Álvaro, ahora enfrentaba sus errores.
Antes de entregarse a la justicia, pidió reunirse con Abigail en el parque donde todo comenzó. El día estaba gris y frío y las hojas caían con cada ráfaga de viento. Isabela, con las manos temblorosas, se levantó al ver llegar a Abigail. Doña Abigail, dijo con voz temblorosa, quería agradecerle y pedirle perdón. Abigail la miró con calma, dejando que el silencio hablara por un momento. Finalmente dijo: «Cometiste errores, Isabela, pero tu valor para redimirte es admirable». Isabela rompió a llorar, sus palabras entrecortadas. «Nunca quise que todo terminara así. Sé que debo pagar por lo que hice». Abigail asintió con seriedad. «La justicia se encargará de eso, pero tienes una oportunidad para empezar de nuevo. Si decides hacer las cosas bien, podrás construir un futuro mejor». Isabela, emocionada, apenas pudo murmurar: «Lo intentaré, de verdad lo intentaré». Abigail entonces la abrazó, un gesto inesperado que sorprendió a Isabela. Fue un abrazo cargado de perdón y esperanza, el cierre de un ciclo para ambas. «Cuídate, Isabela», dijo Abigail al separarse. «Tu futuro depende de tus decisiones». Isabela se despidió y se alejó lentamente entre los árboles, dejando a Abigail reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Abigail asintió conteniendo la emoción que se acumulaba en su pecho. Alejandro, sentado a su lado, luchaba por encontrar las palabras correctas. «Mamá», comenzó, su voz quebrada, «quiero pedirte perdón. Por no haberte escuchado, por ser ciego ante todo lo que Álvaro hizo. Y por fallarte». Abigail cerró los ojos unos instantes, dejando que sus palabras resonaran en su corazón. «Lo importante, hijo, es que ahora ves la verdad. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo», respondió con una mezcla de firmeza y ternura. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, prometió: «Quiero honrar el legado de papá y recuperar todo lo que destruí». Abigail tomó su mano en un gesto de perdón. «Si es lo que deseas, estoy contigo». En las semanas siguientes, Alejandro asumió un rol activo en la empresa, aprendiendo de Abigail y enfrentando sus responsabilidades con madurez. Como un acto de redención, fundó una organización en memoria de Julián Sánchez para apoyar a familias en crisis. En el evento inaugural, Alejandro dio un discurso desde el corazón. «Mi padre creía en cuidar no solo de la empresa, sino de las personas. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en su honor, ayudando a quienes más lo necesitan». El público aplaudió con entusiasmo mientras Abigail, entre lágrimas de orgullo, observaba cómo su hijo se convertía en el hombre que siempre esperó que fuera. Después del discurso, Alejandro caminó hacia ella y se abrazaron largamente. «Tu padre estaría orgulloso de ti», le susurró Abigail. Meses después, Abigail todavía reflexionaba sobre la carta anónima que había iniciado todo. Una tarde de primavera, recibió una visita inesperada: Isabela. La joven, tras cumplir su condena y colaborar con las investigaciones, llegó para una última conversación. Isabela llegó con una mirada tranquila, diferente a la joven insegura de antes. Al entrar, dijo con voz suave: «Gracias por recibirme, doña Abigail». Abigail, serena, la invitó a sentarse. «Tú ayudaste a poner fin a todo esto», respondió. «Te ganaste mi respeto al asumir tus errores». Isabela respiró hondo antes de confesar con voz entrecortada: «Fui yo quien envió la carta anónima. Estaba dividida entre mi lealtad a Álvaro y mi amor por Alejandro. Sabía que si seguía en silencio, todo se destruiría. Escribir esa carta fue mi última esperanza». Abigail la escuchó en silencio, asimilando la revelación. Sentía sorpresa y gratitud. Aquella carta había sido la chispa que encendió la lucha por la verdad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con calma. «Temía que no pudiera perdonarme», respondió Isabela, con lágrimas en los ojos. «Pero fue lo único que pude hacer para detener el daño». Abigail tomó la mano de la joven,
con un gesto lleno de compasión. «Esa carta fue el primer paso hacia tu redención», dijo con una sonrisa cálida. «Encontraste el valor para enfrentarte a tus errores y eso merece respeto». Isabela sonrió entre lágrimas, sintiendo una paz renovada. Se despidió con un abrazo sincero, lista para empezar de nuevo. Meses después, la vida de los Sánchez había recuperado su equilibrio. Alejandro lideraba la empresa con madurez y la fundación en honor a Julián florecía, ayudando a muchas familias. Abigail disfrutaba de una paz que hacía tiempo no sentía, pero aún había un último lazo con el pasado que necesitaba cerrar. Un día, paseando por el barrio de su juventud, Abigail encontró una tienda recién inaugurada llamada Flores de la Esperanza. A través del cristal vio a Isabela, más serena y madura, arreglando un ramo de flores. Era como si la joven estuviera reconstruyendo su vida, rodeada de color y fragancia. Abigail sonrió desde fuera, sabiendo que no necesitaba entrar. Isabela había encontrado su camino. La matriarca regresó a casa con el corazón ligero, lista para disfrutar del futuro que la esperaba. Esa noche Alejandro le dio una noticia que llenó su alma de alegría: había nacido su primer nieto. Al sostener al bebé en sus brazos, Abigail sintió una profunda renovación. En ese momento supo que el legado de los Sánchez seguiría floreciendo, lleno de esperanza y amor. La vida había puesto numerosos retos en el camino de Abigail, pero también le había otorgado la oportunidad de reconstruir los lazos rotos y sembrar nuevas esperanzas para el porvenir. «Bienvenido al mundo, mi pequeño», susurró Abigail, acariciando el rostro suave y delicado del bebé. «Eres el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra familia». Y así, la historia de los Sánchez se cerraba en un círculo de redención, perdón y renacimiento. El pasado, con sus heridas y batallas, quedaba atrás. En su lugar, florecía la esperanza, en la pequeña tienda de flores de Isabela, en la fundación dedicada a Julián y en la inocente sonrisa del recién nacido. Si esta historia te ha llegado al corazón, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Nos encantaría leer en los comentarios qué emociones o reflexiones te ha provocado, o que compartas alguna experiencia que haya dejado huella en tu vida. Tus palabras podrían inspirar y apoyar a otros. Desde aquí, te envío un fuerte abrazo lleno de cariño y las mejores energías.